Bendiciones, amigos y amigas del Facebook. Te invito para que te quedes 30 minutos y podamos tú y yo leer la palabra de Dios y comprender los principios de nuestro Padre. Ese Dios el cual tú amas y yo amo. Ese papito Dios a quien le pedimos todas nuestras bendiciones. Y Él siempre nos concede de acuerdo al deseo de Él para nosotros. Ese Dios de amor y ese Dios de misericordia que no está lejos, sino que está dentro de nuestros corazones. A ese papito Dios leemos su palabra en honor a Él, para aprender de sus principios, para saber qué nos dice, y la leemos todos los días porque pues es el propósito de Dios, el alimento espiritual para cada uno de nosotros. Este programa nace con el fin de leer la palabra de Dios, leerla por libros. La Biblia tiene 66 libros reconocidos por el canon, y nosotros estamos leyendo las cartas del apóstol Pablo desde que inició esta pandemia en el mundo, pero sobre todo desde que se reconoció la cuarentena en Colombia. ¿Sí? Desde allí hemos comenzado a leer la palabra de Dios porque Dios es un Dios de amor y nos ama a cada uno de nosotros. Entonces ya estamos en el libro de Romanos y hoy nos corresponde el capítulo 7, por lo cual te invito para que allí puedas leer la palabra de nuestro Dios. Romanos 7, 1 en adelante dice así, en esta Biblia que se llama Palabra de Dios para todos. Hermanos, ustedes ya saben que la ley solo tiene poder sobre el que está vivo. Por ejemplo, la ley dice, una mujer casada debe permanecer unida a su marido mientras él esté vivo. Si el hombre muere, entonces ella queda libre de la ley del matrimonio. Sin embargo, si la mujer se casa con otro hombre mientras su esposo vive, ella comete adulterio. En cambio, si el esposo muere, ella queda libre de la ley del matrimonio y se puede casar con otro hombre sin cometer adulterio. Hermanos míos, de la misma manera, lo que ustedes eran antes murió cuando fueron unidos al cuerpo de Cristo. Ahora pertenecen a otro, a Cristo, que resucitó de la muerte, y puesto que le pertenecen, pueden vivir una vida útil para Dios. Antes, vivíamos una vida guiada por deseo perverso, porque la ley nos hizo sentir deseos de utilizar el cuerpo para pecar, y todo lo que sacábamos con eso era la muerte. Pero ahora hemos muerto a la ley que nos limitaba y fuimos liberados de ella. Ahora servimos a Dios de una manera nueva por medio del Espíritu, y no servimos ya a la antigua manera, a la ley escrita. ¿Eso significa que la ley es pecado? Claro que no. Pero la ley era la única manera de saber qué es el pecado. Por ejemplo, no sabía lo que significa desear lo que no me pertenece, pero la ley decía, no desees lo que no te pertenece. Y solo entonces fue cuando lo entendí. El pecado se aprovechó de la ley cuando en mí, contra ese mandamiento, para despertar en mí toda clase de malos deseos. Pues el pecado no tiene poder cuando no hay ley. Antes yo vivía sin conocer la ley. Pero cuando conocí el mandamiento de la ley, se despertó en mí el deseo de pecar. Y morí por culpa del pecado. El mandamiento que debía traerme vida me trajo muerte. Porque el pecado se aprovechó del mandamiento para engañarme y para matarme. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Eso significa que lo que es bueno me trajo la muerte? De ninguna manera. Lo que pasa es que el pecado se aprovechó de algo bueno para causarme la muerte, y eso desenmascaró el pecado. A través del mandamiento se demostró que el pecado es terriblemente malo. Así que todos sabemos que la ley es espiritual, pero yo no soy espiritual porque el pecado tiene poder sobre mí. Soy como un esclavo del pecado. No sé qué está pasando conmigo. Lo que quisiera hacer, no lo hago. Y resulto
y resultó haciendo lo que odio. Como no me gusta hacer el mal que hago, eso significa que reconozco que la ley es buena, pero en realidad no soy el que hace esas maldades, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí el bien no tiene vida, es decir, no reside en mi naturaleza humana. Hay en mí el deseo de hacer el bien, pero no puedo llevarlo a cabo. En efecto, no hago el bien que quiero hacer, sino que hago el mal que no quiero hacer. Entonces, si hago lo que no quiero hacer, no soy en realidad yo el que hace el mal, sino el pecado que vive en mí. Así que he aprendido esta regla. Aunque quiero hacer el bien, el mal está allí conmigo, en mi interior. Yo estoy de acuerdo con la ley de Dios, pero veo que, aunque mi mente la acepta, en mi cuerpo hay otra ley que lucha contra la ley de Dios. Esa otra ley es la ley que impone el pecado. Esa ley vive en mi cuerpo y me hace prisionero del pecado. Eso es terrible. ¿Quién me salvará de este cuerpo que me causa muerte? Dios me salvará. Le doy gracias a Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que mi intención es servir a la ley establecida por Dios, pero con mi cuerpo actúo como esclavo de una ley establecida por el pecado. De esa forma, entonces, acabo de leer Romanos capítulo 7. Y de esa manera, paso a paso, día a día, leyendo capítulo por capítulo, vamos avanzando en el libro de los Romanos. Ya hemos hablado muchas veces, el libro de los Romanos es escrito por el apóstol Pablo en su tercer viaje misionero y es enviado a los judíos que están en Roma. En ese momento, judíos que eran iglesia, personas que habían aceptado al Señor, no se sabe cómo, pero que de alguna manera se congregaban en Roma a adorar al Señor. Ahora el apóstol Pablo, por un espacio casi de 3 meses, en un lugar llamado Corinto, se sienta, medita y escribe a esa iglesia que está en Roma, considerando que él en su debido momento quiere y va a pasar por allí y le va a llevar una palabra de aliento físicamente, pero antes escribe la carta para decirle que los ama, para decirle que está con ellos, para llevarles un mensaje de doctrina y para llevarles una palabra de esperanza a través de una carta. Esta carta del libro de Romanos es para mí una de las mejores que escribe el apóstol Pablo, muy profunda. El tema central es la justicia de Dios. Y en estos días hemos venido hablando de ese tema, porque es el tema central del libro de los Romanos. Entonces, de alguna manera, leer el libro de los Romanos es entender la justicia que tiene Dios para el ser humano. Luego tú y yo, que somos hijos e hijas de Dios, debemos leer el libro de los Romanos detenidamente para entender cuál es y qué es lo que habla Dios con respecto a la justicia. Hoy nos encontramos entonces en el capítulo 7 del libro de los Romanos. Y comienza el apóstol Pablo de alguna manera a dar claridad con respecto a este tema. Y les dice, hermanos, ustedes ya saben que la ley solo tiene poder sobre el que está vivo. Por ejemplo, la ley dice, una mujer casada debe permanecer unida a su marido mientras él está vivo. Si el hombre muere, de la ley del matrimonio. Sin embargo, si la mujer se casa con otro mientras su esposo vive, ella comete adulterio. En cambio, si el esposo muere, ella queda libre del matrimonio y se puede casar con otro hombre sin cometer adulterio. Entonces eso quiere decir que el hombre y la mujer son casados, están viviendo, pero esa mujer, ese hombre de alguna manera muere. Ya el día siguiente la mujer está libre de la ley que había entre él y ella. Y así ha pasado. Hay mujeres que se ha muerto el esposo
y luego de 3 meses se han casado con otro hombre, entonces nosotros los humanos, como somos dados para juzgar, uno dice, no, mira, ella se casó con ese hombre, ya es, y uno lo que dice es que esa mujer ya vivía con ese hombre mucho tiempo atrás, porque ¿cómo es posible que ese hombre se murió hace 3 meses y ya ahora se está casada? Pero esta Biblia es clara, la palabra de Dios es clara, y ella dice, yo estoy viviendo con mi esposa y yo muero, el día siguiente ella es libre para casarse con quien quiera. Eso lo dice por allá en el libro de Corintios, ¿sí? De que ya lo leíamos. Pero es sorprendente en nuestra parte humana entender esa parte. Y aquí el apóstol Pablo, para explicar una analogía que viene más adelante, él usa este ejemplo del matrimonio. Y él dice, si se acuesta estando en vida, comete adulterio. Ya nosotros sabemos de alguna manera identificar qué es adulterio y qué es fornicación. Adulterio es lo que comete el hombre o la mujer estando casado y se acuesta con otro hombre. Allí se comete adulterio. Fornicación es cuando ni el hombre ni la mujer están casados y ese se acuesta con otro. Entonces, como no están casados, cometen fornicación. Hay diferencia entre lo uno y lo otro. Ahora el apóstol Pablo quiere usar este ejemplo para explicar qué es la ley con respecto al tema de la circuncisión. Y él dice aquí en el verso 5, hermanos míos, en el verso 4, perdón, hermanos míos, de la misma manera, lo que ustedes eran antes murió cuando fueron unidos al cuerpo de Cristo. Ahora pertenecen a otro, a Cristo que resucitó de la muerte, y puesto que le pertenecen, pueden vivir una vida útil para Dios. Cuando nosotros de alguna manera no conocíamos el propósito de Dios y estábamos unidos al pecado, éramos esclavos del pecado y estábamos casados con el diablo. Pero hoy, cuando nosotros reconocimos que Cristo es la esperanza de nuestra vida y reconocí que Él me puede ayudar, reconocí que Él es el único que me conduce a una vida eterna con Dios, ya yo me hago libre de ese matrimonio que tenía anteriormente en mi pecado con el diablo y ahora pertenezco a Cristo. Por lo tanto, estoy en otro matrimonio, en el matrimonio de mi vida y Cristo, de mi vida y el Señor, de mi vida y Dios. Ahora yo pertenezco al matrimonio con Dios, a mi matrimonio con Dios. Esa vida pasada, ya Dios no la reconoce más. Dios no reconoce más esa vida oculta. Ahora Cristo me hace libre y yo comienzo a caminar unido con Cristo. Y es lo que el apóstol Pablo está explicándole aquí a los judíos que estaban en Roma. Dice, antes vivíamos una vida guiada por deseos perversos, porque la ley nos hizo sentir deseo de utilizar el cuerpo para pecar. Y todo lo que sacábamos con eso era la muerte. Pero ahora hemos muerto la ley que nos limitaba y fuimos liberados de ella. Ahora servimos a Dios de una manera nueva por medio del Espíritu. Y no servimos ya a la antigua manera de la ley escrita. Ahora Cristo está en nuestro corazón. Cristo está en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía al propósito de Dios, nos empuja al propósito de Dios. Por eso tenemos que recibir a Jesucristo como único y suficiente Salvador para que Cristo more en la vida con nosotros y comencemos a vivir y andar en un movimiento que se llama paso a paso, andando cada día con Cristo nuestro Señor. Sigue diciendo el apóstol Pablo, la lucha que hay entre esta carne y Cristo. Y dice, ¿eso significa que la ley es pecado? Claro que no. Pero la ley era la única manera de saber qué es el pecado. Por ejemplo, no sabía
lo que significa desear lo que no me pertenece, pero la ley decía, no desees lo que no te pertenece. Y solo entonces fue cuando lo entendí. El pecado se aprovechó de la ley, usando en mi contra ese mandamiento para despertar en mí toda clase de malos deseos, pues el pecado no tiene poder cuando no hay ley. Antes yo vivía sin conocer la ley, pero cuando conocí el mandamiento de la ley, se despertó en mí el deseo de pecar. Y morí por culpa del pecado. El mandamiento que debía traerme vida me trajo muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento para engañarme y para matarme. Por eso, cuando estamos sin Cristo, vivimos en el pecado, en cualquier pecado que practique tu cuerpo. Puede ser adulterio, puede ser fornicación, puede ser alcoholismo, puede ser prostitución. No sabemos cuál es ese pecado, pero cuando una persona no tiene a Cristo en su corazón, vive esclavo del pecado. Y era lo que decíamos anoche. Y cuando yo soy esclavo del pecado, mi amo me manda a practicar ese pecado. De tal manera que si yo practico la corrupción, entonces mi jefe, que se llama diablo, me invita constantemente a hacer corrupción. Pero cuando Cristo llegó a mi vida, entonces dice el apóstol Pablo, ahora debemos prestar nuestros miembros para servir para servir al Dios de la justicia. Comienzo yo a utilizar mi vida al servicio de Dios. Mientras tanto, cuando somos hijos de Dios y siempre que se pueda, debemos prestar este cuerpo para el servicio de Dios. Yo debo usar mis palabras para dar un consejo. Yo debo usar mi vida para orientar, para servir, para ayudar, para colaborar. Mientras se pueda, hay que hacerlo, porque de esa manera estamos de alguna manera contribuyendo con la obra de nuestro Dios. Y el apóstol Pablo comienza a decir, ahora ya nos pertenecemos a esa ley del pecado, sino que Cristo ha llegado a nuestras vidas. Comienza el apóstol Pablo, dice, en el verso 12, estoy leyendo Romanos 7, 12. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Eso significa que lo que es bueno me trajo la muerte de ninguna manera. Lo que pasa es que el pecado se aprovechó de algo bueno para causarme la muerte. Y eso desenmascaró el pecado. A través del mandamiento se demostró que el pecado es terriblemente malo. Así que todos sabemos que la ley es espiritual. Pero yo no soy espiritual porque el pecado tiene poder sobre mí. Soy como un esclavo del pecado. No sé qué está pasando conmigo. Lo que quisiera hacer no lo hago y resulto haciendo lo que odio. Cuando no me gusta hacer el mal que hago, eso significa que reconozco que la ley es buena. Pero en realidad no soy el que hace esas maldades, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí el bien no tiene vida, es decir, no reside en mi naturaleza humana. Hay en mí el deseo de hacer el bien, pero no puedo llevarlo a cabo. En efecto, no hago el bien que quiero hacer, sino que hago el mal que no quiero hacer. Entonces, si hago lo que no quiero hacer, no soy en realidad yo el que hace el mal, sino el pecado que vive en mí. Y de esa manera, entonces, el apóstol Pablo está diciendo, hay en nuestro cuerpo, cuando recibimos a Cristo como único y suficiente Salvador, hay la ley que me conduce a Dios y la ley que está en mi carne. La ley que me conduce a Dios, el Espíritu que me ayuda y que me conduce a Dios, es el que me enseña el propósito de Dios. Y es Dios a través de su Espíritu que me va instruyendo y me va llevando a un andar con Dios. Pero también en mi carne hay una ley. Y esta carne que yo tengo me lleva y me quiere llevar al pecado. Me quiere llevar a la vida antigua. Me quiere llevar de alguna manera a practicar lo que yo era antes en Cristo. De tal manera que si yo antes era un alcohólico, esa ley, esa carne que está aquí,
quiere una vez más conducirme a eso, volver a practicar mi vida pasada. Pero entonces aquí hay una lucha contra el pecado. Mi carne, mi espíritu que está dentro de mí, quiere llevarme a una eternidad con Dios y a los principios eternos de nuestro Dios. Pero mi carne, mi cuerpo quiere llevarme al pecado, al alcoholismo, a la prostitución, a las obras de la carne. Esa es una lucha que practica todo hijo e hija de Dios. Y el apóstol Pablo le está diciendo, yo me veo de alguna manera en esta ley. Él está diciendo aquí, entonces si hago lo que no quiero hacer, no soy en realidad yo el que hace el mal, sino el pecado que vive en mí. Así que he aprendido esta regla. Aunque quiero hacer el bien, el mal está ahí conmigo. En mi interior, yo estoy de acuerdo con la ley de Dios, pero veo que aunque mi mente la acepta, en mi cuerpo hay otra ley que lucha contra la ley de Dios. Esa otra ley es la ley que impone el pecado. Esa ley vive en mi cuerpo y me hace prisionero del pecado. Por eso nosotros entonces en nuestro andar con Dios es una lucha constante. Por eso nosotros tenemos que de alguna manera ir día a día pidiendo misericordia de Dios. El andar con Cristo no es fácil. El vivir con Cristo no es fácil. Porque esta carne me conduce, me quiere llevar a practicar el pecado. Pero dentro de mí hay una ley, la ley de Cristo, el Espíritu de Cristo que me lleva a practicar las obras del Espíritu de Dios. No es fácil. Y el apóstol Pablo lo reconoce. El apóstol Pablo reconoce que no es fácil vivir para Dios. No es fácil vivir para el Señor. No es fácil vivir para Cristo. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, necesito cada día practicar el principio de nuestro Dios. Y eso lo logro yo en andando con Cristo. Por eso cada día debo leer su palabra. ¿Sí? El Hijo de Dios y la hija de Dios se mueve en 4 ejes, por decirlo de esa manera. El Hijo de Dios debe leer todos los días la palabra de Dios. ¿Sí? Tener esa adicción a la palabra de Dios. Tener ese propósito de leer la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es el conocimiento que te lleva a las cosas de Dios. La palabra de Dios es la que te habla de Dios. La palabra de Dios es la que te instruye en las cosas de Dios. Por eso hay que leerla, ¿sí? Todos los días yo debo ser adicto a la palabra de Dios. Y esa te da conocimiento. Y dice la palabra de Dios, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Pero una hija de Dios, un hijo de Dios que lee todos los días la palabra de Dios, no le falta conocimiento. Al contrario, tiene la espada del Espíritu. Y con la espada del Espíritu puede vencer todo aquello que se llama tentación. Porque es que tenemos la ley del pecado en nuestro cuerpo, pero también está la ley del Espíritu. Esa es una manera. La otra forma es, ¿verdad?, en la oración. El cristiano que vive orando constantemente, vive conectado de forma vertical él y Dios. ¿Sí? Esa es otra forma. La otra es ayunando. Cuando tú vives en una vida de ayuno, tu cuerpo se hace débil. La carne la mitigas allí y te vuelves poderoso hacia Dios. Y la otra es haciendo vigilia. Son las 4 cosas que yo conozco en cuanto al andar con Cristo. Y es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Dice, pero veo que aunque mi mente lo acepte, en mi cuerpo hay otra ley que lucha contra la ley de Dios. Esa otra ley es la ley que impone el pecado. Esa ley vive en mi cuerpo y me hace prisionero del pecado. Eso es terrible. ¿Quién me salvará de este cuerpo que me causa muerte? Dios me salvará. Dios me salvará. Dios me salvará. Dios te salvará. ¿Quién? Dios.
Dios es el que te va a salvar, ¿sí? De esta ley del pecado que me quiere sacar y me quiere volver nuevamente al pasado. Dice aquí, le doy gracias a Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que mi intención es servir a la ley establecida por Dios, pero con mi cuerpo actúo como esclavo de una ley establecida por el pecado. Por eso Dios salvará nuestra vida. Y por eso, aunque en mi cuerpo me pide practicar el pecado, todos los hijos de Dios debemos reconocer que este cuerpo pide pecado. Este cuerpo quiere bailar. Este cuerpo quiere droga. Este cuerpo quiere prostitución. Nosotros no podemos creernos unas santurrones y creer que ya porque recibimos a Cristo ya lo tenemos todo. No, esto es una lucha constante. Y allí Dios santifica nuestro cuerpo. Pero esa es la medida que yo voy buscando el propósito de Dios. No es fácil, no es fácil. Por eso muchos caen y vuelven atrás. Y debemos nosotros que estamos fuertes orar por el que ha caído, no juzgarlo. Pero ¿cómo somos nosotros? Cuando una persona cae, cuando un pastor cae, cuando una pastora cae, cuando un hijo de Dios cae, enseguida nuestro dedo acusador dice, mira cómo ha caído. Pero nuestro Padre Dios, gracias a Dios, no lo mira así. La palabra de Dios dice, si el 7 veces el justo cayere, 7 veces lo levantaré. Bien dice el Evangelio de Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con Cristo Jesús, el cual nos dará otra oportunidad. Dios no es como nosotros. Dios nos da la mano una vez, 2 veces, 3 veces. Dios nos ayuda y nos levanta. Dios no es ese que acusa y nos ve arrastrado, al contrario. Como hijos de Dios, siempre nos da la oportunidad, porque sabemos que el único que nos ayuda es Dios. Dios es la esperanza que yo necesito y que tú necesitas. Entonces, de esta manera continuamos leyendo el libro de Romanos. Y hoy hemos leído el capítulo 7 y mañana leeremos el capítulo 8. Mi programa solamente demora 30 minutos, de 7 a 7:30, leyendo la palabra de Dios por libro. Me alegra que hayas estado allí, me alegra que puedas leer la palabra de Dios. Mi programa busca que te incentives en leer la palabra de Dios por libro. Dios es un Dios de amor y nos ama a cada uno de nosotros. Dios te bendiga. Vive lleno de esperanza y vive motivado siempre con Dios, reconociendo que somos pecadores, pero que Él nos guía. Mañana estaremos una vez más aquí, si Dios lo permite y Él así lo considera necesario. Recuerda que te saluda el profe Luis Chamorro. Bendiciones para ti en cualquier parte de Colombia o del mundo donde te encuentres. Siempre ama a Dios y vive dirigido por Dios. Cuídate mucho. Chao, pásala bien y nos veremos en otra oportunidad.